Buenas tardes, buenos días para los invitados iberoamericanos. Gracias a todos y a todas los que habéis atendido nuestra invitación para asistir a este tercer webinario del ciclo de debates que organizó la Agencia Española desde el pasado mes de mayo sobre innovación y protección de datos, mujer y ciencia, que, como digo, iniciamos el pasado mes de mayo con Carmela Troncoso, continuamos con la profesora Itziar de Lecuona y en esta ocasión, en el día de hoy, tenemos con nosotros a la doctora Gemma Galdón para hablarnos con el título de la intervención de innovación, protección de datos y transformación digital, inteligencia artificial, ética de auditable, buenas y malas prácticas. De una forma rápida paso a informar cuál va a ser el desarrollo del webinario. En primer lugar, va a intervenir algunas palabras de bienvenida y de presentación de la ponente, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España. A continuación intervendrá la ponente en un tiempo aproximado de unos 35 o 40 minutos y al finalizar la intervención de la ponente habrá un debate que va a moderar el director de la División de Innovación Tecnológica de la AIPD, Luis de Salvador, quien le trasladará a la ponente aquellas preguntas que a lo largo de su intervención hayan ido llegando a través del chat de la plataforma. Cerrará el acto con unas palabras la directora de la Agencia Española. Para todo ello, una duración máxima de un torno a la hora y media. Informar también que el webinario va a ser grabado, se va a colgar por tanto, en la intranet para los empleados de la agencia, como los canales de difusión externa de la agencia, en la página web, en el canal Twitter, etcétera. Antes de la presentación del tema que va a ser tratado, de unas palabras breves por parte de la directora, haré una pequeña reseña de la amplia de la doctora Gemma Galdón. Ella es analista de políticas públicas especializada en el ámbito social, legal y ético de las tecnologías intensivas en datos personales y en la auditoría de algoritmos. Es fundadora de la empresa de Ethical Research and Consulting. Fue finalista del premio de la Unión Europea a las Mujeres Innovadoras del año 2017. Esta empresa emplea unas 30 personas con perfiles multidisciplinares y trabaja para la Comisión Europea, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y la Open Society Foundation, entre otras. La doctora Galdón ha sido investigadora principal en más de 10 grandes proyectos de I+D, es experta científica y en ética para la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea y forma parte del Consejo Asesor de distintas instancias internacionales. Su trabajo, que es por lo que está aquí hoy fundamentalmente, se centra en la construcción de arquitecturas sociotécnicas que incorporan temas legales, sociales y éticos en su concepción, producción e implementación. Es analista de políticas de formación y ha trabajado en proyectos relacionados con la vigilancia de los derechos humanos, el impacto social de la tecnología, las ciudades inteligentes, la privacidad, las políticas de seguridad, la resiliencia y la actuación policial. Sus últimas publicaciones académicas abordan cuestiones relacionadas con la proliferación de la vigilancia en entornos urbanos, las políticas locales de seguridad, la policía de proximidad, la seguridad en grandes eventos y la tecnología y ciudades inteligentes. Completó su doctorado en Vigilancia, Seguridad y Políticas Urbanas en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también recibió una maestría en Gestión Pública y más tarde fue nombrada directora del Programa de Políticas de Seguridad de la Universidad Oberta de Cataluña y anteriormente trabajó en el Instituto Transnacional de Ámsterdam, el Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación y el Instituto Catalán de Seguridad Pública. Enseña temas relacionados con su investigación en varias universidades extranjeras y es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios de la Vigilancia, además analista habitual en televisión, radio y prensa. Pasamos a continuación a la intervención de la doctora Gemma Galdón. Luego, como digo, ha habido un pequeño problema de retraso de la directora, luego intervendrá al final del acto y adelante Gemma con la intervención. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por la introducción, Miguel Ángel. Es un placer estar aquí de nuevo hablando con el público, con la red de la Agencia Española. Es siempre un privilegio colaborar con vosotros y os agradezco de nuevo la confianza en invitarme
a compartir un poco las cosas aprendidas o las cosas trabajadas más recientemente en términos del impacto de la inteligencia artificial y sobre todo de la auditabilidad o no de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Lo que os voy a contar tiene que ver con lo que ha centrado mi trabajo en los últimos, pues ya casi más de 2 años, que es esos procesos de auditoría algorítmica. Yo no trabajo sola, afortunadamente, trabajo con el equipo de éticas, que es un equipo sociotécnico donde tenemos un poco de todo, desde sociólogos y abogados hasta ingenieros y matemáticos, y lo que intentamos es precisamente sacar lo mejor de todas las disciplinas y crear estos espacios multidisciplinares que nos permitan abordar los retos que las nuevas tecnologías ponen sobre la mesa, sobre todo en términos de datos personales. Lo que siempre nos ha obsesionado ya desde que nos creamos hace más de 5 años es hablar de la ética en términos prácticos. Hacemos lo que decimos que es ética práctica, que es básicamente intentar que todos los grandes principios de los que nos hemos dotado para guiar la sociedad y también para guiar la tecnología, transparencia, no discriminación, equidad, cohesión social, etcétera, 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 se traduzcan de formas concretas en especificaciones técnicas y en desarrollos tecnológicos, ¿no? Una de las cosas que hemos identificado en nuestro trabajo muchas veces es que hay una mala traslación o traducción de marcos legales analógicos a entornos digitales y a entornos de inteligencia artificial. Pues un poco nuestra obsesión es cómo contribuimos a construir esos puentes entre las garantías que tenemos fuera de lo digital y este nuevo mundo de los datos personales y su uso intensivo en nuevos tipos de aplicaciones y sobre todo en inteligencia artificial. Así que hace un par de años lo que decidimos fue intentar centrar nuestros esfuerzos en algo que fuera útil, ¿no? En éticas cuando trabajamos con las organizaciones con las que colaboramos, hacemos de todo, metodologías de anonimizar datos, políticas de datos, control de financiación de proyectos de datos. O sea, ayudamos a las organizaciones a cumplir la legislación, pero yendo más allá, entendiendo también los condicionantes éticos que van más allá de la compliance legal. Y hace un par de años decidimos buscar cuál sería la pieza que podría permitirnos, no solo a nosotros como equipo, sino a la sociedad, empezar a romper algunos de las aristas más anómalas de la inteligencia artificial, ¿no? El obscurantismo, esa black box de la que habla mucha gente. La tecnología al final es una caja negra a la que nadie puede acceder. Utilizamos mucho la tecnología, pero a la vez nos sentimos muy invadidos en nuestra privacidad por esa tecnología. La relación de confianza muchas veces entre ciudadano o usuario y proveedor tecnológico se ha roto. No confiamos en las tecnologías que utilizamos y queríamos buscar qué alternativas prácticas podíamos aportar que nos permitieran ir abriendo esa caja negra de la tecnología, meter luz en esos procesos tecnológicos y a la vez ayudar a que los equipos puramente técnicos, que son muchas veces los que desarrollan esas tecnologías, comprendieran que al final lo que hace la inteligencia artificial es codificar procesos sociales complejos. Y para codificar procesos sociales complejos hay que comprenderlos. Con lo cual, una de nuestras grandes aprendizajes en estos últimos años es que precisamente para desarrollar herramientas de inteligencia artificial es muy importante entender la sociedad donde esas herramientas van a estar funcionando. Y lo que hacemos con nuestra auditoría algorítmica es precisamente ayudar a unir esos dos espacios, ¿no? El espacio puramente técnico de ver dónde están las fuentes de datos, de limpiarlas, de organizarlas, de codificarlas, y el espacio de comprensión de cuál es el impacto social o cuáles son las dinámicas complejas en las que se van a introducir esos algoritmos. Hablamos, por lo tanto, de la inteligencia artificial en términos de algoritmia. Hablamos de procesos en los que hay cálculos matemáticos que nos ayudan a tomar mejores decisiones, que nos ayudan a crear procesos matemáticos y automáticos, a veces de aprendizaje automático, aunque no siempre, que nos permiten que las decisiones que son muy sencillas o que son muy evidentes en su proceso de toma de esas decisiones, lo que hacemos es automatizar ese proceso a través de algoritmos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente hablamos de eso. Y ahí se suman las redes neuronales, aprendizaje automático. O sea, hay diferentes niveles de complejidad de esos sistemas, pero básicamente estamos hablando de sistemas que utilizan algoritmos para tomar decisiones o para contribuir a la toma de decisiones. Entonces, en ese esfuerzo para aterrizar
los grandes principios de la ética y la responsabilidad tecnológica en procesos concretos de desarrollo tecnológico, lo que hemos estado haciendo estos 2 últimos años es auditar algoritmos, contactar con colaboradores, clientes, organizaciones con las que ya trabajábamos, que desarrollaban, estaban empezando a jugar, a entrar en este nuevo mundo de la algoritmia, de la inteligencia artificial, y ver si nos dejaban ver sus algoritmos para ver qué encontrábamos y cómo podíamos mejorar el proceso de desarrollo de algoritmos. Y llevamos pues 2 años aprendiendo a hacer auditoría algorítmica. Hace ya unos meses nos consideramos que estábamos ya suficientemente preparados como para empezar a hacer auditorías algorítmicas y estamos justo empezando a contarle al mundo que hemos encontrado una metodología que nos permite mejorar cómo hacemos la inteligencia artificial y además hacerlo de una forma que genere confianza con la ciudadanía y que elimine de la inteligencia artificial todos esos elementos nocivos o que no generan confianza, como es el tema de los sesgos, de la falta de transparencia, de la no comprensión del impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte o por desgracia tenemos ya muchos actores, muchos espacios que llevan años denunciando que la forma como estamos haciendo inteligencia artificial actualmente genera muchos problemas que hay que abordar. Hablamos mucho de los sesgos, pero no es solo el único tema. Se habla también de desequilibrios de poder, de impacto en equidad, de falta de transparencia, como decía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho en este tiempo es intentar tener acceso al máximo de algoritmos posibles y de categorías de algoritmos diferentes. Auditamos más en el sector público que en el privado, pero también en el privado. En el sector público hemos auditado algoritmos de servicios sociales, tanto de asignación de riesgo en diferentes poblaciones como de matching, como de casar oferta y demanda. Por ejemplo, un algoritmo que asigna trabajos disponibles con personas que buscan trabajo. Hemos auditado también algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, que es un campo muy interesante porque lo que percibimos, lo que vemos es que en los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural podemos tener sesgos y falta de ética sin tener datos personales. Un algoritmo de NLP puede no tener visibilidad sobre los individuos y, a pesar de eso, a través de las características del lenguaje, desarrollar un método de clasificación que lo que haga es generar sesgos contra poblaciones concretas o vulnerables. Con lo cual, la auditoría algorítmica no es solo para algoritmos con datos personales, aunque evidentemente son los más importantes y los que más preocupan, pero tenemos también un subgrupo de algoritmos que no necesariamente tienen datos personales, pero donde igualmente es útil y necesario hacer esa auditoría. En el ámbito privado hemos auditado también algoritmos en diferentes sectores, desde aplicaciones de salud y wellness hasta herramientas de clasificación para entes privados, con lo cual hemos intentado tener una visión general que nos permitiera proponerle al mundo una metodología que pueda ser utilizada por nosotros o por quien quiera para mejorar cómo hacemos algoritmos y para reforzar ese proceso de generación de confianza con la población y también, como no, para mejorar el cumplimiento legal de esos algoritmos. No olvidemos que el Reglamento Europeo de Protección de Datos habla no solo de algoritmos justos y que contribuyen a la equidad, sino también de algoritmos explicables. Y ese principio de explicabilidad de los algoritmos, una de las formas de explicar un algoritmo es a través de la realización de una auditoría. Auditorías que tienen que ser necesariamente cíclicas, o sea, tienen que ser periódicas para identificar problemas no solo al principio, sino también en ese proceso de inteligencia artificial de aprender de la realidad a medida que se desarrolla, podamos ir reentrando en ese sistema para ver qué es lo que está aprendiendo y eliminar las dinámicas de aprendizaje nocivas que podamos percibir. Hay muchísimos ejemplos y muy recientes y cada vez más seguidos de algoritmos que no han funcionado bien y los impactos son cada vez más importantes a todos los niveles, de reputación de quien promueve ese algoritmo, legales, temas de liability y de responsabilidad legal ante el desarrollo de un algoritmo que no cumple con la legalidad, y también un impacto financiero importante porque quien encarga un algoritmo lo implementa y este no funciona bien o es declarado ilegal, tiene que retirar una inversión que se ha realizado y que muchas veces es muy costosa. Solo este verano
hemos tenido un par de ejemplos importantes. Hace unos meses Holanda declaró un algoritmo del gobierno holandés ilegal por precisamente por la dinámica de discriminación. Este verano hemos estado con manifestaciones en Gran Bretaña en contra del algoritmo que ha asignado plazas universitarias a los estudiantes de secundaria, en un tema que ha copado la prensa de ese país y de muchos otros, con manifestaciones contra los algoritmos. Y esa es una de las dinámicas que queremos evitar introduciendo esos mecanismos precisamente de transparencia y de mejora del proceso de determinación de cómo tomamos decisiones en el ámbito algorítmico. Tenemos un ejemplo de hace 2 días, que es si se han estado prestando atención a las redes sociales, el gran debate de esos 2 días ha sido el algoritmo pretendidamente racista de Twitter, la tendencia del algoritmo de Twitter de seleccionar imágenes de caras de hombres blancos por encima de las caras de los hombres negros, que ha abierto un debate en Twitter con los propios desarrolladores de Twitter para ver cómo es posible que ese algoritmo tienda a privilegiar la muestra de la imagen de la tez blanca por encima de otros rasgos físicos. O sea que lo que estamos viendo es una aceleración de los casos de mala algoritmia con importantes repercusiones a nivel global, a nivel corporativo y a nivel de percepción de la tecnología por parte de la ciudadanía. Así que nos parece que es como un muy buen momento para compartir qué es lo que hemos aprendido en estos procesos de auditar algoritmos. En las próximas semanas hemos estado colaborando con la Agencia Española de Protección de Datos, precisamente en ver cómo aterrizábamos esa idea de la explicabilidad y esa metodología de auditoría algorítmica. De ahí saldrá un informe. Nosotros tenemos también un informe, más que un informe, una metodología escrita que también haremos pública en breve, precisamente para ayudar a que esa auditoría se convierta en un estándar de la industria que nos permita hacer mejor y más tecnología. Que es un poco lo que explicamos cuando presentamos nuestra metodología, para compartir algunos temas concretos de cómo se auditan algoritmos y para huir de este espacio de los principios que no siempre son muy útiles cuando estamos codificando o diseñando especificaciones técnicas de un algoritmo. Básicamente, lo que hemos aprendido es que el algoritmo no es puramente un artefacto técnico. Al final, los algoritmos de impacto social, y aquí sí que yo hablo y lo que trabajamos siempre son algoritmos que tienen algún tipo de impacto sobre la sociedad. Puede haber algoritmos de logística que no tienen ningún tipo de impacto en sociedad y entonces en esos algoritmos no entramos. Hablamos de algoritmos de impacto social, de los que hay muchísimos. En la página web de la Fundación Éticas podéis encontrar un buscador, lo que llamamos OASI, el Observatorio de Algoritmos de Impacto Social, donde se puede buscar por país y por impacto dónde están esos algoritmos. Y estamos haciendo un esfuerzo importante para recoger y explicar dónde están esos algoritmos, pero es evidente que cada vez hay más algoritmos de impacto social funcionando a nuestro alrededor, desde cuando se nos recomienda la mejor ruta en la aplicación de mapas de nuestro teléfono hasta cuando vamos al médico y se determina la gravedad de un problema médico que podamos tener, o cuando vamos a la administración pública a pedir una asistencia por un tema de riesgo o de necesidad, o en un montón de otras casuísticas en el ámbito público y privado. Los algoritmos están proliferando a nuestro alrededor. Con lo cual, ese proceso técnico, que se podría ver como algo sin riesgo, ¿no? Mucha gente dice que la tecnología al final es neutral, que el problema somos las personas humanas, pues lo que estamos viendo es que al final hay una interacción compleja y muchas veces problemática entre el mundo real y esa tecnología, que es la que nos lleva a tener tecnología de baja calidad o tecnología que puede reproducir o ampliar ese tipo de sesgos. Con lo cual, en nuestra metodología lo que hacemos es auditar la parte técnica, sí, pero entenderla también en su conjunto. Tenemos pues una metodología de auditoría algorítmica que consta básicamente de 3 fases, y eso cuando presentemos la guía y nuestro trabajo de colaboración con la Agencia Española tendrán más detalles exactamente de en qué consisten estas 3 fases, pero para compartir los temas más importantes. La primera fase es una fase donde lo que intentamos es ver cómo se ha construido, cómo se ha convertido un problema social
en un proceso de datos, cómo hemos tomado las decisiones de qué datos necesitamos para abordar ese problema o para tomar una decisión sobre ese problema. Y esta parte es fundamental. Es una parte que no es meramente técnica, pero donde nos jugamos muchísimo y lo voy a ejemplarizar con un ejemplo. Hace unos meses se hizo público que una empresa aseguradora de Estados Unidos, que es propietaria de diferentes hospitales, llevaba tiempo utilizando en sus hospitales un algoritmo para priorizar a las personas que iban a urgencias. El proceso de triaje médico es un proceso que en muchos lugares aún es un proceso humano que hacen los médicos y esta compañía aseguradora y de atención sanitaria decidió mejorar ese servicio a través de la incorporación de un algoritmo. Un equipo de investigadores de Estados Unidos, de una universidad de Estados Unidos, decidió auditar ese algoritmo y descubrieron, por ejemplo, que la forma como el algoritmo asignaba urgencia o prioridad se basaba en gasto pasado. Es decir, el algoritmo entendía que si en el pasado una persona con tus características y tus síntomas había costado $1.000.000, pasabas inmediatamente al principio de la cola porque entendía que tu dolencia era urgente. Si en el pasado una persona con tus características y tus síntomas había costado $10, ibas inmediatamente al final de la cola porque entendía que tu dolencia no era urgente. Aquí lo que estamos viendo es que básicamente lo que hizo la aseguradora fue utilizar los datos que tenía, no los que necesitaba. Y eso es muy habitual. Si el equipo que desarrolló el algoritmo hubiera sido un equipo multidisciplinar, que hubiera buscado entender cuál era el problema al que se enfrentaban, que es un problema básicamente médico, de triaje médico, en una sala de urgencias, hubieran visto que el gasto en el pasado no es un buen proxy de urgencia. Hay dolencias que pueden ser de vida o muerte que se pueden solucionar con muy pocos recursos. Y en cambio hay dolencias que pueden ser importantes y generar un gasto importante a la aseguradora, pero que da un poco igual si te atiendo por la mañana o por la tarde, hoy, mañana o la semana que viene. Con lo cual, la forma como habían definido el problema era problemática y habían hecho lo más cómodo, que era utilizar los datos que tenían y no acudir a otros datos más complejos como los datos de salud, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, al final, generaron un algoritmo que no era bueno en determinar quién necesitaba una ayuda más urgente, sino quién era más barato atender primero, generando problemas evidentes de ética y cumplimiento del marco legal. Además, en esa auditoría se descubrió que el algoritmo llevaba años discriminando a la población de negros americanos, porque los datos de entrenamiento tenían menos datos de población negra, porque los negros van menos al médico y cuando van se gasta menos en ellos porque son víctimas, desgraciadamente, de procesos humanos racistas muchas veces. Con lo cual, teníamos en esta primera fase, antes de tener el algoritmo codificado, ya hemos visto cómo hay problemas evidentes en cómo definimos el problema y cómo asignamos input de datos a ese problema y también cómo entendemos los sesgos que puede estar heredando esas bases de datos en las cuales queremos basar nuestro algoritmo. Con lo cual, una parte importantísima de nuestra metodología de auditoría algorítmica se basa en rehacer ese proceso, redefinir juntamente con nuestros clientes cuál es el problema, qué datos tenemos, qué datos necesitamos y cómo podemos a partir de aquí empezar a avanzar en la codificación de ese sistema. Uno de nuestros grandes hallazgos es que aquí está prácticamente todo. Si abordamos bien los problemas aquí, si identificamos bien los sesgos históricos, sociales aquí, si encontramos bien las bases de datos que necesitamos, si las limpiamos bien, si nos podemos asegurar que estén actualizadas, si hacemos este trabajo previo, que es realmente muy poco técnico, tiene muy poca complejidad técnica, ahí habremos solucionado una gran parte de los problemas que nos podemos encontrar después. Con lo cual, la importancia de intervenir en ese momento es importantísima. Y, desgraciadamente, muchas de las soluciones de auditoría algorítmica actuales no abordan para nada esta fase previa, sino que se centran en la auditoría de lo que nosotros llamamos la fase 2, que es esta fase de auditoría técnica pura, en la que incluso utilizamos algoritmos comerciales de auditoría algorítmica para ver cómo el algoritmo está impactando sobre diferentes grupos. Pero para explicarlo muy rápido y para que se entienda, un algoritmo que audite técnicamente solo al algoritmo
nos dirá que un algoritmo machista es un algoritmo perfecto, porque reproduce fielmente las dinámicas de la sociedad, reproduce fielmente las dinámicas que hereda de los datos de entrenamiento, con lo cual hay que huir de los enfoques que se limitan a auditar la parte técnica del algoritmo porque no nos dan visibilidad de toda esta fase previa donde realmente nos estamos jugando la calidad y la capacidad del algoritmo de funcionar para aquello que queremos que funcione. En esta segunda fase, pues lo que hacemos es ver quiénes son los grupos protegidos y ver cómo está el algoritmo funcionando en relación con ellos. Pero si no hemos hecho la primera fase, es muy difícil definir quiénes son los grupos protegidos. ¿Quiénes son los grupos protegidos en el algoritmo de Twitter? Pues ahora sabemos que la población de negros americanos del mundo en general, la población con tez diferente a la tez blanca y de hombre de mediana edad, puede ser discriminada, con lo cual uno de los grupos a proteger en el algoritmo de Twitter sería precisamente los rostros que no cumplen con esa idea de normalidad que el algoritmo va aprendiendo a través de capturar las imágenes que circulan por su servicio. Con lo cual, tenemos dos grandes fases. La fase previa, importantísima, la fase técnica, donde básicamente lo que hacemos es rehacer el cálculo del algoritmo y observar los impactos dispares en los diferentes colectivos. Y tenemos una tercera parte, que tenemos una de las partes olvidadas de este proceso, pero que hemos aprendido en nuestra práctica, que es muy importante, que es la parte de la integración de la decisión algorítmica en un proceso o en un sistema organizativo complejo. Una cosa que nos hemos encontrado, en nuestra metodología hacemos muchas entrevistas, hablamos mucho con los equipos que gestionan estos sistemas. Y lo que nos hemos encontrado es que muchas veces nadie plantea qué ocurre cuando el sistema ha generado su decisión. Hemos decidido que esta persona no tiene derecho a tal ayuda. O hemos decidido que esta persona es mejor recomendarle un vuelo más caro porque tiene capacidad adquisitiva para pagar más. Pero en muchos casos, en algoritmos de impacto social, esa decisión no va directamente al usuario. El ciudadano no recibe la decisión de forma directa por parte del algoritmo, sino que hay una mediación humana y es también uno de los requisitos del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que siempre haya un human in the loop, alguien que esté vigilando estos outcomes, esas decisiones algorítmicas. Pero lo que vimos es que aquí muchas veces, si no se trabaja bien esta tercera fase, nos encontramos en escenarios en los cuales se reúnen lo peor del sesgo algorítmico con lo peor del sesgo humano. Nos encontrábamos, por ejemplo, en un algoritmo del sistema educativo de un estado en Estados Unidos, donde al entrevistar a las personas de esa administración, nos encontrábamos con funcionarios y funcionarias que creían que el algoritmo funcionaba fantásticamente, con lo cual entendían que el consejo algorítmico que recibían era lo que ellos tenían que comunicar a los usuarios, pero nos encontrábamos con otro perfil de funcionario o funcionaria que pensaba que el algoritmo no funcionaba bien, que había tenido experiencias de consejos algorítmicos que consideraban que eran malos consejos, con lo cual habían llegado incluso a solicitar formalmente poder no utilizar ese algoritmo en su toma de decisiones. Con lo cual, al final, el ciudadano o el usuario sigue siendo víctima de un proceso de sesgo, porque depende de quien te atienda y de cómo incorpore la decisión algorítmica en su toma de decisiones, el outcome será uno u otro. Con lo cual, esa idea de la objetividad algorítmica se pierde cuando no prestamos atención a esa fase final, ¿no? Esa incorporación de una decisión algorítmica en un proceso organizativo complejo, donde si no formamos a las personas, si no dejamos muy claro cómo se incorpora un resultado algorítmico en un proceso de reflexión o de toma de decisiones humano o humano-máquina, acabamos teniendo outcomes muy, muy diferentes, con lo cual, de nuevo, problematizamos. Así que a través de trabajar con los diferentes algoritmos que auditamos en estas tres fases, lo que estamos consiguiendo es hacer algoritmos que sean mucho mejor desde su conceptualización, que protejan a las personas en todo el proceso y que permitan a los desarrolladores de algoritmos contarle a la sociedad que han hecho ese esfuerzo de eliminar sesgos e impactos sociales negativos en sus sistemas. En todo este proceso nos hemos encontrado con cosas curiosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el principio de minimización de datos nos es problemático.
La primera auditoría que hicimos hace ya como 2 años y medio, cuando empezamos, nuestra primera recomendación a nuestro cliente, que era una gran empresa de telecomunicaciones que estaba desarrollando una aplicación de wellness, fue eliminar cualquier referencia, cualquier recolección de datos sobre el sexo de las personas que están utilizando la aplicación para evitar tomar decisiones sobre su bienestar en base a un tema de sexo o de género. ¿Qué nos encontramos? Que después de introducir esa recomendación, cuando entramos a auditar, no teníamos suficientes datos para ver si había un impacto diferencial sobre mujeres o sobre hombres del tipo de recomendaciones que hacía la aplicación. Con lo cual, lo que hemos trabajado con ellos es crear un mecanismo por el cual se recogen los datos sobre las características biológicas de los usuarios, pero no se utilizan para tomar decisiones. Se utilizan solo para realizar este proceso de auditoría, pero no para la toma de decisiones. Entonces, no minimizamos los datos dentro del sistema, que es donde podrían ser nocivos en términos de profiling o de clasificación, pero no minimizamos esos datos en el momento de recolección. Lo que hacemos es guardarlos de forma separada y solo con visibilidad para el equipo auditor, que nos encargamos de hacer esta auditoría, en este caso, de forma anual. Con lo cual, vamos viendo como muchas veces esta integración que os decía, ¿no?, entre el marco legal y la práctica real de hacer algoritmos no siempre es tan sencilla y a veces descubrimos que hay principios legales que no nos hacen ningún tipo de favor, ¿no? Con lo cual, creo que es importante que cada vez entre más gente a hacer este tipo de procesos, que aprendamos colectivamente a auditar algoritmos, que utilicemos la herramienta de la auditoría algorítmica para introducir ética y transparencia y protección de colectivos vulnerables en estos sistemas y que vayamos también aprendiendo cómo hacer y cómo mejorar esos marcos legales que tienen que beneficiarnos a todos y proteger sobre todo a aquellos más vulnerables. Este proceso, al final, lo que hace es abordar los temas técnicos y los temas no técnicos. Otro problema que nos encontramos con la algoritmia muchas veces es que, como todo el mundo asume que la tecnología funciona perfectamente, nadie piensa en qué ocurre cuando la tecnología falla, con lo cual no tenemos mecanismos de lo que llamamos en inglés redress, mecanismos para que la persona afectada por esa decisión algorítmica pueda acudir a algún espacio de apoyo o ayuda donde le puedan explicar qué es lo que ha ocurrido o donde pueda contestar esa decisión algorítmica. O sea, tenemos un sesgo humano muy importante, que es mucha confianza en la inteligencia artificial, que hace que muchas veces no pensemos en qué ocurre cuando caes en el agujero negro del algoritmo, que por suerte no son las grandes mayorías, pero cuando alguien, lo que hemos identificado es que cuando alguien cae en un agujero negro del algoritmo, las consecuencias son mucho peores que caer en un agujero negro de un proceso de toma de decisiones humanas. Con los procesos de toma de decisiones humanas tenemos mecanismos de rebatir esos procesos y, en cambio, en el mundo tecnológico no hemos construido todas esas herramientas que nos van a permitir incorporar esas tecnologías en el mundo real y en procesos complejos con responsabilidad. Así que esa es como nuestra contribución a incorporar ética y responsabilidad en procesos tecnológicos, es entre muchas otras, pero la que le vemos más futuro y más capacidad de ayuda concreta es el desarrollo y la implementación de forma masiva y como estándar en la industria de la auditoría algorítmica. Y lo voy a dejar aquí porque me gustaría muchísimo que pudiéramos tener un tiempito para debatir, para preguntas. Muchas gracias, Gemma, por tu magnífica intervención y sobre todo por el esfuerzo que has hecho por intentar hacer comprensible y accesible un tema como este, que no es fácil para mucha gente, en la cual yo me incluyo, como digo, y se agradece ese esfuerzo, ¿no? Entonces, doy paso ahora a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, que no pudo estar presentándote como hubiera sido su deseo, pero por temas técnicos, como digo, no ha sido posible, pero bueno, ahora es el momento y como digo, estará encantada de acompañarnos en el webinario. Mar, adelante. Sí, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y empiezo disculpándome, Gemma, porque parece mentira que en casa herrero cuchillo de palo, ¿no? No he podido conectarme justo en el momento en que me hubiera encantado la inauguración del webinar. Yo no me quiero alargar mucho porque creo que has puesto el dedo en la llaga en aspectos muy claves, ¿no? Como es la importancia de que se hagan auditorías algorítmicas en las diferentes fases de los procesos, lo importante que es la ética práctica. Yo soy una firme defensora que las cosas no hay que dejarlas en el marco teórico, en las normas, sino que hay que llevarlas
a los procesos, a la práctica, a los procedimientos. Y en el mundo en el que estamos, donde todo cada vez va a ser más artificial, en los dos sentidos a veces, ¿no? En el de la inteligencia artificial y a veces en que nos alejamos del centro, pero eso no es el objeto de este webinario, pues yo creo que es fundamental que podamos implementar ese marco legal con unos principios adecuados y una ética práctica en la inteligencia artificial. He estado revisando el marco que tenemos ahora mismo. La Comisión Europea en la Estrategia de Inteligencia Artificial sí que habla de 7 requisitos claves, como es la acción y la supervisión humanas, que es algo fundamental, porque quien diga que detrás de un algoritmo no hay un sesgo, efectivamente los algoritmos los definen personas y además normalmente son personas del ámbito de la tecnología donde normalmente, y con todo mi respeto, el porcentaje es siempre más masculino, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que también haya paridad en algo tan clave como es el diseño de algoritmos. Otro de los requisitos que exige la Comisión es la solidez técnica y la seguridad, la gestión de la privacidad y los datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y ambiental y rendición de cuentas. El Gobierno español está en una fase ya muy avanzada de implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Hay un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial. Nosotros desde la agencia hemos pedido poder participar, ¿no?, para poder ayudar desde el diseño de estos algoritmos en que el tratamiento de los datos es correcto. Y muy brevemente, lo único que quiero comentar es los 3 criterios que consideramos desde la agencia a través de nos está escuchando también Luis de Salvador, que es el director de la División de Unidad y Estudios Tecnológicos, donde es el motor de la agencia en cuanto al análisis del impacto en la protección de datos con las nuevas tecnologías. Los 6 requisitos y criterios son, por supuesto, en el caso de tratamiento de datos, cumplir con la normativa, cumplir con los principios éticos, y debe ser robusta no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista social, porque como tú bien has puesto de ejemplo, incluso en algo tan anodino, ¿no?, como un algoritmo en una red social, puede acabar provocando una discriminación importante. Nosotros, ¿qué podemos ayudar desde la agencia en el ámbito de la inteligencia artificial y la ética? Acabamos de desarrollar una guía introductoria sobre la adecuación al Reglamento General de Protección de Datos de tratamientos que incorporan inteligencia artificial. La hemos publicado en el mes de febrero y está disponible en nuestra página web, donde desde las primeras fases del diseño se tienen en cuenta estos criterios. Y quiero avanzar que ahora, como tú también has dicho, estamos trabajando en un segundo documento en base a los resultados del estudio desarrollado por la Fundación Éticas, en el que se plantea la auditoría algorítmica como uno de esos mecanismos de control de cara a la atribución de responsabilidades, la transparencia y el ejercicio de la responsabilidad proactiva, sobre todo en aquellos casos en que los algoritmos tienen un impacto social. Sabéis que también estamos trabajando en la puesta en marcha de un gran pacto de Estado por la convivencia de la ciudadanía en el ámbito digital, donde llevamos meses trabajando con las grandes empresas representativas de nuestra economía, ¿no? En estos momentos de crisis, de aumento del desempleo, de los ERTEs, de crisis del sector turístico, yo creo que nunca más que ahora es cuando España tiene que sacar músculo, potenciar no solo el sector turístico y el sector de servicios, ¿no?, sino potenciar la inteligencia artificial, los sectores estratégicos de la economía. Y estamos trabajando con estos ámbitos, tanto de la COE, CEPIME, CECA, Banca, la Asociación Española de Fundaciones, con las fundaciones más importantes del país. Y entre los documentos y los compromisos a los que se van a comprometer estas entidades, uno de ellos es cumplir con la ética en la inteligencia artificial. Y también quiero aprovechar para agradecer públicamente a Gemma por su colaboración desinteresada en enriquecernos ese documento, que nos lo ha hecho de mil amores, con totalmente voluntariedad y también, por qué no decirlo, gratuidad, ¿no? Y bueno, yo creo que a todos nos enriquece estas sinergias, ¿no?, que estamos poniendo en marcha desde la agencia. Desde luego da gusto tener a mujeres como tú, que sois punta de lanza, ¿no?, en algo que dentro de 10, 20 años seguro que las auditorías de algoritmo que tú ahora estás proponiendo, y fuiste finalista, una de las mujeres con el premio Mujeres más influyentes de la Unión Europea, es que no me extraña porque estás yendo por delante, ¿no? Esto seguramente dentro de 20, 30 años será algo habitual, que una gran empresa no entendería cómo no hacerlo, ¿no?, porque luego se puede jugar el prestigio si hay algún fallo.
en el diseño de los algoritmos. Entonces, espero que todos los que nos estáis escuchando vayáis haciendo de evangelizadores de esta ética práctica, ¿no?, en la inteligencia artificial. Y yo creo que sin más podemos pasar, Miguel Ángel, a las preguntas que le quieran hacer a Gemma o a Luis, ¿no? Porque yo preguntas tecnológicas no podré contestar más de un nivel muy superficial. Pasamos a Luis, que coordina el debate. Ahora las preguntas que vayan llegando. Adelante, Luis, cuando quieras. Pues nada, pues primero saludar a la directora, a María España, agradecerle la oportunidad que me ha dado también de poder coordinar las preguntas en relación a este webinar, y pasar a felicitar, por supuesto, a Gemma Galdón, tanto por su exposición, pues que yo creo que ha sido bastante claro que evidencia una gran experiencia y un gran trabajo. Y también agradecerle por ser otra mujer que está en la cumbre de su campo profesional. De las muchas que están pasando por aquí, todavía pasarán por esta serie de webinars. De ser una referencia, pues, en el terreno de los tratamientos de IA, en particular desde el punto de vista de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y otra persona que está poniendo, pues, la marca España más allá de nuestras fronteras en cotas bastante elevadas. Entre las preguntas que me gustaría trasladarte de las personas que te han estado escuchando, es que somos conscientes también, como has comentado, que tú has estado trabajando en varios países, en particular en Iberoamérica. Ahí has estado realizando numerosas auditorías. Nosotros tenemos una idea del nivel que esto tiene en España, pero no tenemos una idea clara de cómo se está viviendo este tema, sobre todo en aplicaciones ahora que están muy relacionadas con el COVID. Y nos gustaría saber cuál es tu opinión y tu experiencia en relación a la calidad de las auditorías de inteligencia artificial que se están realizando en Iberoamérica y la sensibilidad de los responsables respecto a estos temas allí. Mira, pues muchas gracias, Luis, por la pregunta. Gracias, Mar. Siempre es un placer estar en eventos contigo. La verdad que es un honor y un orgullo que contemos con un ecosistema de protección de datos tan generoso y tan abierto. Así que muchísimas gracias por el evento y por vuestro continuado trabajo en este ámbito. En relación con esa fotografía del mundo, nuestro espacio de trabajo, tenemos 3 grandes espacios de trabajo: Europa, Estados Unidos y América Latina. Y en auditoría algorítmica trabajamos sobre todo en Estados Unidos y en América Latina, precisamente. Es verdad que hay un poco de sesgo, porque trabajamos mucho con el Banco Interamericano de Desarrollo, que lleva 3 años confiando en éticas para desarrollar todos sus mecanismos internos de incorporación de ética en los procesos de datos y en los proyectos que financia en la región, con lo cual es un espaldarazo importantísimo en la región. Pero lo que nos encontramos en Iberoamérica, la verdad es que es muchísima voluntad de despuntar en ese tema, ¿no? de contar con la privacidad y con la ética como valores añadidos ante un modelo de Silicon Valley que plantea que eso, muévete rápido y rompe cosas, ¿no? Y eso que rompes muchas veces son derechos fundamentales o el derecho a la privacidad o procesos sociales importantes o protección de colectivos vulnerables. Con lo cual, nuestra percepción, la verdad es que en América Latina hay muchas ganas de hacer las cosas bien y muchas ganas de ser conocidos por hacer las cosas bien, incorporando estas metodologías a su práctica pública, porque hemos trabajado sobre todo en el ámbito público en América Latina. En Estados Unidos también trabajamos con 2 tipos de espacios. Uno, espacios que han tenido crisis de reputación ya. O sea, no puedo decir el nombre, pero trabajamos con un condado en Estados Unidos que en su momento tuvo muy mal nombre por el uso de inteligencia artificial en algunos de sus servicios, y desde entonces están convencidos de que la auditoría es la forma de mejorar esas prácticas y de escapar de ese San Benito, ¿no? Un poco que les ha caído en los ámbitos que conocen este tipo de temas. Y luego tenemos también sectores como personas muy visionarias, ¿no? Pioneros, personas que reconocen que tenemos un problema en ese vínculo de confianza entre la tecnología y el usuario, entre la tecnología y el ciudadano, y quieren buscar formas para reconstruir ese vínculo. Con lo cual es un espacio un poco diferente. Y la verdad que tengo que decir que en Europa nos encontramos igual menos valentía en ese sentido.
En Europa aún hay muchos más actores que quieren ser el Silicon Valley 30 años después, que espacios que quieran maximizar el impacto del Reglamento de Protección de Datos, que quieran sacarle todo el jugo a esa oportunidad de construir Europa como un espacio que proponga un paradigma tecnológico, no solo a nivel legal, sino también a nivel práctico, alternativo. Y una cosa que nos ha sorprendido es trabajar más fuera de Europa que en la misma Europa. Así que el mapa actual es un poco eso, así que hay mucho trabajo que hacer aún en Europa en este sentido. Estás en mute. Muchas gracias por tu respuesta y por tu aviso de que estaba en mute. En relación a tu respuesta, pues se han generado también algunas preguntas. En particular, por ejemplo, pues en relación de la aplicación de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia. En ese aspecto hay experiencias en Estados Unidos en donde se han utilizado algoritmos, pues por ejemplo, para evaluar el riesgo de reincidencia y de esa manera determinar si se establece una fianza de una cantidad u otra o incluso de restringir la libertad de un ciudadano. Se están además desarrollando algoritmos para tomar otras decisiones, no solo la de evaluar la condena, sino todo lo que está en relación precisamente al procedimiento judicial. Por otro lado, de ahí se derivan varias preguntas. Primero, ¿cuál es la posición que tú has visto en la Unión Europea en relación a eso? Y sobre todo, ¿hasta qué punto está madura dicha tecnología y sobre todo auditada, teniendo en cuenta pues el tremendo desequilibrio que puede suponer y cómo se puede enfrentar un abogado humano ante tales decisiones? Antes de todo, decirte que los algoritmos en el sistema judicial no solo están en lugares lejanos como Estados Unidos, sino que en Cataluña la Consejería de Justicia utiliza algoritmos para calcular posibilidad de reincidencia. Con lo cual, lo que estamos viendo es que hay algoritmos en muchos más lugares de los que pensamos y de los que sabemos, actuando en sectores muy sensibles como este. Lo que te respondería es que la tecnología de algoritmos para contribuir a la determinación de penas o de cualquier tipo, de cárcel o no de cárcel, la tecnología está madura. Lo que no están maduros son los procesos de incorporación de esta tecnología ni los equipos que desarrollan esa tecnología. Es decir, podemos hoy en día crear un algoritmo que ayude a determinar el tiempo que una persona tiene que estar en la cárcel o la cantidad que tiene que pagar para salir de la cárcel o la posibilidad que tiene de reincidencia. ¿Tenemos la tecnología para hacerlo? Sí. ¿Sabemos hacerlo bien? No. Porque el problema aquí no es un problema técnico o un problema tecnológico. Estamos hablando de procesos sociales muy complejos. No queremos que un algoritmo aprenda que las personas que vienen de un barrio concreto tienen más posibilidad de reincidencia, porque lo que van a hacer es hacerse en profecía autocumplida, ¿no? Eso tenemos mecanismos para incorporarlo y minimizar ese riesgo de sesgo. El problema es que los equipos puramente técnicos que actualmente están vendiendo o proporcionando algoritmos a la administración no tienen ese nivel de conocimiento del problema social que quieren abordar, con lo cual muchas veces esos sesgos acaban introducidos en esos mecanismos, con lo cual actualmente nuestra respuesta sería los algoritmos comerciales o a disposición en el mercado para este tipo de cálculos no recomendamos su utilización, a no ser que se haga un proceso inicial muy exhaustivo de revisión de cuáles son los posibles riesgos en ese algoritmo. Porque nos estamos encontrando que incluso en algoritmos bien diseñados, los riesgos son enormes. Nosotros trabajamos con dos tipos de algoritmos. Algoritmos vagos, no sé cómo decirlo, lazy, o sea, realmente equipos puramente técnicos que no se han preocupado para nada, que le venden a la judicatura lo mismo que le venden a Walmart o al Corte Inglés, o sea, sistemas tecnológicos para nada adaptados a procesos complejos, que es la parte como terrible de nuestro trabajo, es encontrarnos algoritmos que nunca tendrían que haber salido de fábrica.
Pero también nos encontramos algoritmos, porque los clientes, la gente que viene a nosotros es gente que les preocupan estos temas, las organizaciones que vienen a nosotros es gente que ha trabajado para no ser actor en esa reproducción de sesgos. Y nos llegan algoritmos muy trabajados, pero incluso ahí nos encontramos dinámicas no advertidas. El algoritmo británico de asignación de plazas en la universidad a los alumnos de secundaria es un algoritmo que tiene 300 páginas de justificación técnica. No es un algoritmo vago, no es un algoritmo hecho en 24 horas para vender. Incluso así se determinó que por diferentes factores, al final lo que hizo fue asignar más puntuación a los alumnos de institutos de nivel socioeconómico más alto. ¿Por qué? Porque a través de identificadores secundarios, el tema de clase y socioeconómico se había incorporado en el algoritmo como algo a privilegiar. O sea, incluso en algoritmos muy bien trabajados nos estamos encontrando con problemas. El algoritmo de Twitter, esa discusión que tenemos estos 2 últimos días sobre su algoritmo de selección de imágenes, el equipo de Twitter es un equipo sensible a estos temas, que ha hecho test de sesgos previos al lanzamiento de esa herramienta. Pero claro, en inteligencia artificial no tiene ningún sentido que hagas un test previo si después tu herramienta sigue aprendiendo. Entonces, incluso los equipos que tienen más sensibilidad de la media no están siendo capaces de incorporar la complejidad real de esos temas, con lo cual yo recomendaría a cualquier país o cualquier organización que quiera introducir algoritmos de impacto social que empiece por algo sencillo, que no empiece con niños, mujeres maltratadas, personas en cárceles, empezar a familiarizarse con estos sistemas, con algoritmos de cosas un poco más triviales y a partir de ahí ir aprendiendo y ir escalando en base a eso. Os hablaba de algoritmos muy complejos, pero un tipo de algoritmo que se conoce muy poco, por ejemplo, el último o penúltimo accidente de un coche autónomo en Estados Unidos fue el coche estaba en la autopista, era un Uber, con un conductor, pero el coche era autónomo, el conductor iba mirando el móvil sin prestar atención a la conducción y mató por accidente, atropelló a un peatón, a una mujer en este caso. En el proceso judicial, por primera vez, el juez pidió las especificaciones técnicas de los algoritmos de evitar accidentes de ese coche autónomo. Pues ahí descubrimos que los coches autónomos de Uber no están programados para identificar a seres humanos fuera de un paso de peatones. Para que veáis, ese nivel de ser vago está teniendo impactos importantísimos. O sea, esa señora y cualquier persona que no cruce una calle fuera de un paso de peatones, como es demasiado complejo, los equipos técnicos lo que dicen es, bueno, pues como tiene que pasar por el paso de peatones, voy a ignorar eso que pasa constantemente en el mundo real, con lo cual lo que tenemos después es una muerte, una persona atropellada. Con lo cual es importante tener muy en cuenta que existen algoritmos muy mal desarrollados, pero incluso en los mejor desarrollados nos estamos encontrando elementos que faltan porque no se ha hecho ese proceso de auditoría o de valoración sistemática y completa de todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Pues ha sido una respuesta muy interesante, en la que está claro que hay muchos elementos que van más allá de lo que es las propias especificaciones del tratamiento que se quieren realizar, que tenemos que tener en cuenta. Pero ahí también surge alguna duda que nos están planteando. Si, por ejemplo, en relación a realizar la auditoría de protección de datos, nosotros nos podemos ceñir pues, a una normativa que es específica, que es conocida, que está establecida y que ha sido consensuada, pues, en nuestro caso a nivel europeo, ¿qué pasa con los estándares éticos? ¿Qué estándar ético hay que seguir? Nos encontramos con el problema de decir, ¿quién decide qué es ético y no es ético? ¿Quién decide la elección de un grupo protegido en sí? No es un sesgo. Siempre sale esta pregunta. Es curioso, yo creo que hay una cierta desconfianza de la rigurosidad de las ciencias sociales para identificar procesos. Al final, yo soy doctora en sociología y políticas públicas, yo vengo del ámbito de las ciencias sociales y la forma como investigamos procesos sociales no es para nada reflejando nuestro pensamiento ese día cuando nos levantamos por la mañana y nuestra opinión sobre la sociedad. La investigación social
tiene una base rigurosísima de cómo investigamos las diferentes dinámicas sociales que queremos entender. Lo que hacemos nosotros en esta primera definición de cuáles son los elementos a tener en cuenta para convertir un problema social en un proceso algorítmico, lo que hacemos primero es referenciarnos en la literatura. ¿Qué es lo que se ha escrito sobre las dinámicas de sesgo, discriminación, vulnerabilidad en este entorno concreto, ¿no? Pues un algoritmo si es para personas sin hogar, para personas que están en cárceles, para mujeres maltratadas, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier casuística, lo que hacemos primero es documentarnos, apoyarnos también en expertos de ese ámbito y también entrevistando muchas veces y de forma muy exhaustiva a los equipos que nos contratan para intentar extraer todo el conocimiento posible sobre cómo funciona este sistema o cómo funcionaba antes de que entrara el algoritmo. Para entender también en base a qué nos estamos comparando, ¿no? Y cuáles son las dinámicas que queremos eliminar. Por suerte, contamos con muchos años de excelencia académica en sociología, antropología, psicología, que nos permiten basarnos en ciencia muy robusta sobre este tipo de dinámicas. Pero evidentemente no podemos aplicar el mismo patrón en Estados Unidos que en Europa, por ejemplo, ¿no? El racismo no es lo mismo en Estados Unidos que en Europa. Incluso no es lo mismo dentro de un mismo país, con lo cual tenemos que hacer también siempre un aterrizaje muy concreto en cuáles son las dinámicas en ese mismo espacio. Pero eso es un proceso, y lo tenemos detallado en nuestra metodología, cómo descubrimos o cómo establecemos cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta en ese proceso de conceptualización del problema social que queremos abordar a través del algoritmo. Así que no se preocupen los técnicos, que tenemos también metodologías y formatos robustos para asegurar la máxima objetividad. Sí que es verdad que a veces nos permitimos el lujo de lanzar alguna hipótesis. Una vez hemos hecho este trabajo riguroso, si vemos algún elemento que nos hace pensar, lanzamos una hipótesis y la testeamos. Y a veces se confirma y a veces no se confirma y estamos totalmente abiertos a habernos equivocado al plantear que igual había que recoger tal dato para ver si había una discriminación en base al lugar de origen, por ejemplo, ¿no? A veces nos permitimos ese lujo cuando vemos alguna dinámica que se nos ha escapado o que no ha venido reflejada en la literatura, pero siempre la ponemos sobre la mesa no como algo que afirmamos, sino como algo que testeamos en los datos que trabajamos. Muchas gracias. Alguno de los asistentes plantea su preocupación con relación a los filtros burbuja a los que nos vemos todos sometidos. Normalmente tenemos nosotros una gran interacción en Internet o servicios como es Netflix, YouTube, etcétera, que nos van guiando, nos van aconsejando contenidos, nos van guiando presumen lo que es más interesante para ellos o es más interesante para nosotros y realimentan nuestras concepciones, nuestros valores, nuestras ideas, nuestras inquietudes. ¿Tienes experiencia en el análisis de esos filtros, esos algoritmos que modelan realmente nuestros gustos? ¿Cuál es tu valoración de ese problema? Pues es un problema complejísimo. Una de las cosas principales cuando editamos este tipo de algoritmos de clasificación es precisamente el problema es que van más allá de la clasificación. El tema es entender si el trabajo, lo que queremos hacer es entender o modelar. O sea, queremos entender lo que ocurre o darle forma a que ocurra algo, ¿no? Igual la gran diferencia entre Netflix y YouTube. YouTube quiere que veas vídeos lo más largo posibles. O sea, no quiere darte lo que lo que cree que te puede gustar, sino te quiere dar lo que es más lucrativo para la empresa, lo cual está intentando modelar el gusto del usuario. En otras herramientas parecidas, lo que se busca es satisfacer en base a darte algo que te va a gustar, ¿no? Spotify, por ejemplo, que ha trabajado mucho en este tipo de cosas, no busca ese lucro inmediato del tiempo de escucha, sino que busca complacer y que lo que se te recomienda sea lo más ajustado a lo que tú puedes querer, en base a esa voluntad de complacer. Con lo cual es importante establecer qué es lo que estamos buscando. Y cuando entramos en ese moldeaje es cuando se abre la puerta de la manipulación, ¿no? Hasta qué punto tú estás generándome el deseo de ver o de consumir una cosa o la otra. Creo que es un debate que tenemos abierto en todo el mundo. Cómo ponemos y dónde ponemos los límites a esos espacios. Igual un poco alejado de la auditoría algorítmica, pero mi contribución sería que me genera una cierta incomodidad que le demos tanta responsabilidad a los gigantes tecnológicos para tomar decisiones sobre qué contenidos utilizar y cómo utilizarlos. Creo que
el espacio de regulación debería estar más presente y más proactivo en proponer cosas concretas y no esperar a que venga Mark Zuckerberg a decirnos cómo hay que moderar Internet o las redes sociales, ¿no? Pero creo que es un problema que tenemos entre todos y que deberemos solucionar. Al final, yo siempre pongo un ejemplo, el ejemplo del coche, ¿no? Al final, cuando empezamos a utilizar, y creo, Luis, ya te lo he contado alguna vez, cuando empezamos a utilizar coches a principios del siglo XX, los coches no llevaban ni cinturones de seguridad, ni limitadores de emisiones, ni había semáforos, ni había pasos de peatones. Tuvimos la innovación antes de tener las herramientas que nos permiten que esa innovación sea socialmente aceptable. Y con el tiempo fuimos entendiendo que si queríamos maximizar el uso del automóvil, debíamos construir esas herramientas que nos permitían maximizar su impacto positivo y minimizar su impacto negativo. Yo creo que estamos muchas veces con Internet en el mismo estadio, ¿no? Tenemos la herramienta y aún no entendemos cómo asegurar que maximizamos su impacto negativo y minimizamos su impacto al revés, maximizamos su impacto positivo y minimizamos su impacto negativo. Y creo que es responsabilidad de todos, pero también, sobre todo, de las agencias de regulación, ir pensando cuál es el equivalente de los cinturones de seguridad en Internet, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas concretas que nos permitirán proteger personas cuando sale el coche del taller o del garaje o cuando se abre la página de Internet? Creo que el reto que tenemos es brutal, pero también es apasionante. O sea, tanto yo como mi equipo disfrutamos muchísimo porque al final estás poniendo las bases de un espacio de innovación responsable que nos permitirá promover mucho más la innovación y hacerlo de una forma que tenga muchas menos víctimas. Ojalá en ese proceso entre que tenemos coches y que tenemos cinturones de seguridad no hubieran pasado 50 años. Nuestro deber es limitar el tiempo que pasa entre que generamos un riesgo y que somos capaces de limitar el impacto de ese riesgo. Me ha gustado mucho lo que has dicho en relación al riesgo. Yo en particular soy un enamorado de la tecnología y como soy un enamorado de la tecnología, soy un enamorado de la tecnología sostenible, aquella que identifica los riesgos, los gestiona y genera productos de calidad y la confianza, precisamente, que es imprescindible para el desarrollo de esa tecnología. Por eso, hemos estado hablando de algunos ejemplos de malas prácticas, pero yo creo que es interesante también poner sobre la mesa los ejemplos de buenas prácticas. ¿Nos puedes dar, en tu experiencia, cuál ha sido esa experiencia que has tenido positiva sobre un desarrollo de inteligencia artificial responsable que no solo ha conseguido sus objetivos, sino que ha realizado los pasos necesarios para garantizar precisamente que se respetaban los derechos y libertades de los ciudadanos? Pues te podría dar, por suerte, muchos ejemplos. Cada una de las experiencias que hemos tenido de auditoría ha sido un placer de interacción con las organizaciones con las que trabajamos, porque te encuentras con equipos que realmente quieren aprender y quieren incorporar esa visión más compleja a su forma de trabajar. Cosas bonitas que nos han pasado, ¿no? Pues en la aplicación de... No puedo dar nombres concretos porque muchas veces nuestras colaboraciones tienen documentos de protección de la confidencialidad. Pero, por ejemplo, en la auditoría de una aplicación de bienestar, fue muy interesante ver cómo la primera propuesta, pues por ejemplo, en el bienestar asumía que a las mujeres nos da placer pintarnos las uñas y a los hombres coger el coche, ¿no? Nos encontramos con un primer planteamiento de qué genera bienestar y qué da bienestar a hombres y mujeres que era muy de brocha gorda y a veces y en algunos casos bastante ofensivo. Y fue muy interesante el proceso de trabajar con todo el equipo para que se dieran cuenta inmediatamente. O sea, una cosa que vemos en nuestro trabajo es que en el momento que lo planteas, todo el mundo se da cuenta ipso facto de cuál es el problema y se empieza a abordar. Y ver cómo crecen los equipos en ese sentido ha sido increíble. También ver cómo en cada una de nuestras interacciones, de nuestros trabajos, hemos continuado siendo un socio de trabajo con el organismo que nos ha contratado, ¿no? No ha sido una colaboración al final que se ha limitado a los 6 meses de auditoría algorítmica, sino que hemos seguido trabajando con ellos, formando a sus equipos para que en el futuro, cuando nos encarguen auditorías algorítmicas, nos lleguen ya algoritmos de mucha mejor calidad, que entienden ese proceso complejo a su alrededor, ¿no? Pues hemos auditado, por ejemplo, herramientas de asignación de riesgo a menores que no tenían en cuenta
el origen de los padres como un factor de riesgo, ¿no? Muchas veces nos encontramos eso, que hay cosas que no se han tenido en cuenta cuando, evidentemente, si tus padres son migrantes, pues seguramente partes con una posición de desventaja, ¿no? Pues incorporar ese elemento dentro del cálculo de riesgo es muy importante. Esas pequeñas, grandes cosas que nos encontramos constantemente y que nos dan la oportunidad de mejorar y de construir un sistema que incorpore realmente todos los efectos de vulnerabilidad son como las historias de buena práctica. Pero también añadiría el algoritmo británico que ha funcionado mal, pero que en el momento que la gente empieza a hacer preguntas es capaz de publicar 300 páginas de código explicando cómo funciona el algoritmo, pues seguramente hubiera sido mejor práctica si lo hubieran hecho anteriormente. Hubiera sido mejor práctica si hubieran hecho un pilotaje previo. Pero viendo cómo está el panorama, viendo cómo tenemos muchos algoritmos totalmente opacos y con empresas y organizaciones que son totalmente incapaces de dar la más mínima respuesta o atisbo de transparencia, pues en Gran Bretaña la capacidad de reacción del equipo que desarrolló el algoritmo es encomiable. Lo mismo con Twitter esta semana, ¿no? Tener a la jefa de desarrollo de Twitter interactuando con sus usuarios, dando explicaciones y reconociendo que algo estaba fallando y que ni ellos entendían cómo el algoritmo estaba aprendiendo discriminación y abriéndose a hablar con la comunidad, son ejemplos de buenas prácticas en ese ámbito. Y igual que cada vez vemos más casos de algoritmos que funcionan mal, también cada vez vemos más equipos técnicos abiertos a escuchar, a colaborar, a codiseñar y a formar parte de este proceso de mejora de la responsabilidad en procesos técnicos. Ahí has comentado algo que resulta importante, la voluntad de mejorar, pero ¿hasta qué punto el ciudadano tiene que sufrir productos o servicios que tristemente el desarrollo tecnológico que, claro, está condicionado por unas restricciones de puesta en el mercado de productos, nos está acostumbrando a productos que fallan, a productos que tienen problemas. Es interesante que se reconozcan los errores, pero ¿hasta qué punto tenemos que esperar a que el ciudadano sufra un perjuicio para que se pongan en marcha a priori y se introduzca en la cultura de la organización la necesidad precisamente de hacer este tipo de auditorías previas? Bueno, es igual uno de los grandes problemas, así como un titular casi, ¿no? Uno de los grandes problemas del desarrollo tecnológico actual es que hemos renunciado al principio de precaución, que es un principio que le aplicamos a casi todas las industrias y por algún motivo todo lo que rodea a la innovación, Silicon Valley, etcétera, etcétera, de repente ser precavido, ese principio de precaución ya no es importante. Para mí la clave es cómo reintroducimos en el sector tecnológico todos los mecanismos de control que ya tenemos en otras industrias. O sea, al final no estamos hablando de algo complicado, difícil, no hay que inventar la rueda ya está inventada. Hemos sido capaces de regular y legislar todos los espacios de la economía. ¿Por qué hemos creado este espacio de impunidad para el sector tecnológico? Es un poco incomprensible y creo que hay cada vez más voces que están exigiendo, también desde un punto de vista de la seguridad de los consumidores y los usuarios, que esos mecanismos técnicos pasen algún tipo de control, ¿no? No puede ser que un coche autónomo salga a la calle cuando no está programado para identificar a seres humanos fuera de un paso de peatones. Esto es ilegal, pero alguien debería estar ahí chequeando, comprobando qué es lo que ocurre. Nos falta esta fase de implementación de la regulación, me temo. Tenemos un muy buen marco legal, muy robusto, sobre todo en Europa, pero nos falta muchas veces la capacidad de generar el ecosistema de control que debería existir, tanto el autocontrol y autorregulación de la industria, como en momentos clave espacios de exigencia, de explicaciones, auditoría, de supervisión de qué es lo que llega al mercado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, actualmente para vender un juguete de plástico a un niño de 3 años, el emprendedor que desarrolle este juguete de plástico va a tener que pasar millones de controles, va a tener que demostrar que el plástico no es tóxico, que no ha utilizado determinados químicos en su producción, que lo está vendiendo a las edades a las que lo puede vender por un tema de tamaño, partes, etcétera, etcétera. O sea, hay un control muy exhaustivo de lo que se vende a los menores cuando son juguetes. En cambio, si lo que se quiere vender a ese niño de 3 años es una aplicación diseñada para generar adicción, no hay ningún tipo de control, no hay nadie que le diga a los padres
vigilar con esa aplicación, ni la empresa conoce ningún estamento que le pueda controlar de esta forma, ¿no? O sea, al final tenemos a los menores muy protegidos en muchas cosas, pero cuando es tecnología les sumimos en un espacio de desprotección brutal. Yo cuando voy a la farmacia no tengo que haber estudiado farmacología ni química para saber que lo que me venden es seguro. Confío en que hay un proceso detrás de la farmacia, un proceso que yo no veo. Pero yo sé que hay un prospecto por un motivo, que me tienen que explicar los efectos secundarios, sé que hay un proceso muy robusto de aprobación médica, todos lo estamos aprendiendo ahora con el tema de la vacuna del COVID. O sea, sabemos que existen procesos. En tecnología, esos procesos de momento no existen. Tenemos principios, tenemos grandes leyes, pero nos faltan los reglamentos y sobre todo las instancias de implementación de esos reglamentos. Muy, muy interesante lo que nos estás contando. Y ahora me veo en el compromiso de tener que seleccionar la última pregunta de entre todas las que me estoy encontrando. Y por ello te voy a lanzar como última pregunta una cosa que yo creo que también es una inquietud de bastantes profesionales que están viendo este webinar. Y es, ¿cómo se convierte uno en un profesional en auditoría de inteligencia artificial? Pues de momento haciendo muchas auditorías. No tenemos certificaciones y me parece que es una cosa buena. Decía al principio que nos hemos pasado 2 años y medio haciendo auditorías antes de contarle al mundo. Tenemos una metodología que creemos que funciona y que es suficientemente práctica como para que se utilicen equipos incluso prácticamente técnicos. Creo que tenemos entre todos que construir ese espacio a través de la práctica, a través de la transparencia, de compartir resultados, de crear foros donde hablemos de este tipo de temas y a partir de ahí que emerjan las formaciones y las certificaciones. Pero yo creo que en tema de datos necesitamos, como decía al principio, menos principios y más prácticas. Hagamos cosas y de ahí que emerjan los estándares. Pero me temo que si seguimos imponiendo estándares que no emergen de la práctica, al final lo que estamos haciendo es incluso entorpecer esas prácticas. Con lo cual yo lo que diría a quien tenga interés en ese tema es que empiece, que se documente. Por suerte estamos nosotros auditando, no hay muchas empresas que se dediquen a eso, pero sí hay universidades que van publicando auditorías de vez en cuando. Hay organizaciones de la sociedad civil que hacen auditorías externas, no como nosotros, pero una auditoría externa a veces también es útil y te permite ver cosas. Hay suficiente literatura ahora mismo publicada para empezar a formarse. Nosotros publicaremos nuestra guía de auditoría algorítmica en breve. Nuestros informes realizados con diferentes colaboraciones son ya algunos de ellos públicos y los que no lo son lo serán muy próximamente, con lo cual que empiecen a trabajar, a buscar esos espacios donde pueden interesarles tener esa visión de responsabilidad en la tecnología y en base a eso demostrar que se puede aportar. Creo que el equipo de pioneros de la auditoría algorítmica lo que tendremos que hacer es hablar mucho, aprender conjuntamente, ser muy generosos en ese conocimiento y crear un campo que hasta ahora no existía. Dar forma al campo este. Pues muchísimas gracias. Pido disculpas a los que nos han enviado preguntas y no han podido trasladar. Y para clausurar ya este webinar doy paso a doña Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, a estas horas no vamos a estar ya con tantos formalismos. Lo que sí me apunto, porque me ha parecido súper interesante, Gemma, el pasar de los principios a la práctica. Estamos ya trabajando, tomamos la decisión en el último comité de dirección de empezar a elaborar ya los criterios los requisitos, ¿no?, de certificación de procesos para que sean aprobados por el Comité Europeo. Y seguramente ya para el siguiente mandato, a mí ya no me da tiempo, ni es el momento, pero creo que sería un gran logro, Luis, si consiguiéramos ir avanzando en una certificación de procesos en el ámbito de las auditorías de algoritmos. Realmente yo creo que ahí es la clave y el futuro. Y me ha encantado porque combinas la seriedad y la profundidad teórica y práctica de lo que conoces con ejemplos muy sencillos que cualquiera entendería, ¿no? Yo espero, y voy a cerrar con un ejemplo tuyo, que no pasen 50 años en que tengamos que ponernos el cinturón de seguridad en el ámbito de las tecnologías, porque los ejemplos que has puesto son excelentes y es cierto que es un ámbito donde hay muy poco control y hay muchísimas apps. Estamos trabajando también en la agencia
en coordinar, a ver qué documentos podemos poner en valor o protocolos con detección y prevención de adicciones. Y es un campo todo este en el que queda el 90% por hacer. Así que gracias, Gemma, por ir por delante. Espero que tú puedas ser formador de formadores en auditorías de algoritmo y que podamos trabajar en un futuro en la agencia en certificación de procesos en auditorías de algoritmo, porque me parece que es algo absolutamente esencial. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Emma. Gracias. Concluimos el acto.